Sobre la palabra, para una cuestión de privilegio, el diputado Juan Marino. Gracias, presidenta. Esta cuestión de privilegio es contra el Poder Ejecutivo Nacional, porque la visita de las diputadas y los diputados de La Libertad Avanza a los genocidas en la cárcel de Ezeiza no es un hecho aislado. Desde ya, como decía la diputada propinante, es un hecho de extrema gravedad, porque son condenados por crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, pretender otorgarles beneficios va en contra de los principios generales del derecho internacional, de los tratados internacionales de derechos humanos, de los fundamentos de nuestra democracia y la lucha histórica de nuestro pueblo por los derechos humanos, y por lo tanto correspondía que hoy tratáramos y votáramos en esta Cámara de Diputados su expulsión, su separación de este cuerpo. Ahora, digo que no es un hecho aislado porque hay una orientación de conjunto del Gobierno Nacional de testear los límites de la democracia en nuestro país. Ya con la aprobación de la Ley Bases suspendieron de hecho la Constitución Nacional y ahora con este nuevo paquete antidemocrático de leyes, de proyectos de ley y decretos, están efectivamente testeando hasta dónde pueden avanzar a la hora de destruir nuestra democracia. Me refiero puntualmente, por un lado, al proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior, que se podría denominar sencillamente que vuelvan los milicos, porque literalmente quitan el requisito de que se declare el estado de sitio para que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad interior, y explícitamente dicen en el proyecto de ley que frente a un hecho donde se inicie una investigación judicial basada en el artículo 41 quinquíes del Código Penal, que es el que utilizan para perseguir lo que denominan como terrorismo, aunque no esté de esa forma escrito en el Código Penal, bueno, en esa situación ya las Fuerzas Armadas podrían intervenir, incluso realizando aprehensiones, detenciones, infraganti y colaborando de forma directa con el servicio penitenciario, que también se sumaría a los comités de crisis. El 12 de junio tuvimos una manifestación frente a este Congreso. A Stornelli se le ocurrió iniciar una investigación judicial con el artículo 41 quinquíes. Si esa ley hubiese sido aprobada previamente y estuviese en vigencia, podrían haber usado las Fuerzas Armadas para reprimir la movilización, ir a perseguir a los manifestantes, detenerlos y utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna. Quieren que vuelvan los milicos. El otro proyecto de ley que ya tiene dictamen, lo que denominan la ley antimafias, que en realidad es una ley para darle al Poder Ejecutivo poderes dictatoriales para destruir a las organizaciones sindicales y piqueteras, que le da al Ministerio de Seguridad y a las fuerzas de seguridad la potestad en estas zonas de investigación especial realizar detenciones sin orden judicial, allanamientos sin orden judicial, acusando a las organizaciones de ser asociaciones ilícitas, con estas imputaciones y acusaciones que les están haciendo hoy mismo a las organizaciones piqueteras y sindicales en distintas causas judiciales. Con ese mismo argumento podrían ir a un barrio y allanar sin orden judicial y detener sin orden judicial en comedores populares, en cooperativas, atacar a los sindicatos. En ese proyecto de ley dicen que cualquier miembro de una de esas organizaciones puede ser imputado y encarcelado por el delito más grave del que se acuse a la organización en sí, es decir, que eliminan directamente un principio elemental del derecho, que es la responsabilidad penal personal, individual. Y a eso hay que agregarle desde ya los decretos vinculados a la CIDE, el decreto que restituye a la CIDE en nuestro país y el decreto que le otorga 100.000 millones de pesos de fondos reservados. No hay plata para los comedores, pero sí hay plata para los servicios de inteligencia. Los mismos que decían que había que auditar los fondos de la UBA son los que le dan 100.000 millones de pesos de fondos secretos reservados a los servicios. Bueno, a todo esto hay que ponerle un límite, porque esto implica la destrucción de nuestra democracia, de nuestro sistema democrático. Y el gobierno dice
que este es el cambio de régimen jurídico, institucional que se requiere para que haya seguridad jurídica, para que vengan las grandes inversiones luego de la aprobación de la Ley Bases y el RIGI, que en realidad son grandes inversiones que esconden el saqueo en manos de monopolios extranjeros. Entonces, evidentemente, para el gobierno, la destrucción de la democracia es el precio que están dispuestos a pagar para viabilizar ese saqueo. El Congreso se tiene que hacer esa pregunta. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Nosotros desde el Bloque de Unión por la Patria decimos que no. Y decimos con claridad que la democracia no se va a defender por sí sola. A la democracia la tenemos que defender los partidos políticos, las instituciones de la democracia, este Congreso de la Nación, el Poder Judicial, las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos. Es una tarea colectiva de la sociedad y sus instituciones la necesidad de defender la democracia. Y con esto termino, señora presidenta. En un momento en el cual los tarifazos hacen impagables el transporte, los servicios públicos, en un momento en el cual tenemos 20% de indigencia y 1 millón de niñas y niños se van a dormir sin poder cenar, el Poder Ejecutivo Nacional pretende gobernar con los milicos en las calles, suspendiendo de hecho la Constitución y destruyendo la democracia. Bueno, señora presidenta, en este Congreso de la Nación tenemos que discutir con mucha seriedad este problema, porque no alcanza con avanzar con algún punto en particular, no alcanza solamente con derogar el decreto de la CIDE, tenemos que de conjunto ponerle un límite y decirle basta. Tenemos que rechazar todo el paquete antidemocrático de leyes y decretos para ponerle un límite constitucional al desgobierno de Javier Milei y hacer respetar la democracia y los derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, diputada Penaca.